Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de clases en cuarentena. Hoy vamos a ver algo de química, algo de física, algo de biología que te va a ayudar a llegar al año que viene. Así que, por favor, agarrá tu carpeta, agarrá hojas, agarrate el mate y disfrutá de una nueva clase de química en cuarentena. En este video vamos a estar hablando de proteínas. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Y para qué se usan? Así que te recomiendo que estés atento, que tomes nota y que por favor tengas a mano la guía de grupos funcionales y la guía de las biomoléculas anteriores. Vamos al video. Muy bien, vamos a empezar hablando de los aminoácidos. Los aminoácidos son los monómeros con los que se hacen las proteínas. No voy a decir de nuevo qué son monómeros porque ya lo hablamos en el video de hidratos de carbono. Si tenés alguna duda, te dejo acá el link para que vayas a verlo. La estructura básica de los aminoácidos es la que se ve. Van a tener un carbono que se va a llamar carbono alfa, porque es el primero que está luego del grupo ácido, carbono alfa al ácido. El carbono alfa que tiene un grupo amino y un grupo ácido. De ahí deriva el nombre aminoácidos. Ese es el corazón del aminoácido. Lo que vamos a tener distintas estructuras en este grupo R. Este grupo R va a ser distinto, ¿sí? Primero vamos a hablar de la importancia de este carbono alfa antes de seguir viendo los grupos R. La importancia de este grupo en los aminoácidos es que es un carbono quiral, ¿sí? El carbono alfa es un carbono quiral. En los grupos con nitrógeno y con oxígeno, por los electrones en los grupos P, perdón, por los electrones en los subniveles P, que son estos electrones que pueden ir por arriba y por abajo de la molécula, van a poder desviar la luz polarizada. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, la configuración esta, en la que los dos oxígenos están hacia el sentido antihorario, si yo miro el carbono, van a desviar la luz polarizada hacia un lado. Los que están en el otro sentido van a desviar la luz polarizada hacia el otro lado. La importancia de esto es que los sistemas biológicos solamente vamos a usar un tipo de aminoácidos. Esto es tan importante que un caso muy resonante en la historia de la humanidad, que fue el caso de la talidomida. La talidomida era un compuesto médico que se usaba para disminuir las náuseas en el embarazo y era hecho por síntesis química. La síntesis química va a dar en general compuestos donde la quiralidad del carbono no puede ser controlada en su producción. Esto solamente lo hacen los organismos vivos. Cuando el medicamento se hacía, lo que pasaba es que había una talidomida con el carbono quiral hacia un lado y había otro porcentaje de la talidomida, en general de 50-50, hacia el otro lado. Había una talidomida que era recontra efectiva para los casos de las náuseas y los vómitos, pero la otra talidomida causaba malformaciones en el feto. Esto fue un caso masivo porque muchas mujeres lo tomaban como remedio para las náuseas del embarazo y terminó en deformaciones muy graves, desde acortamiento de extremidades hasta la ausencia total de ellas en los bebés. Aquí vemos una asociación de damnificados de España por la talidomida. Como verán, la mayoría tienen alguna extremidad sin desarrollar. Volviendo a esto, ¿sí? El grupo central, además de sus propiedades ópticas, va a tener una propiedad de ionización. El grupo amino puede tomar el hidrógeno del grupo ácido. Esto va a hacer que tenga las dos cargas en la misma molécula, positiva en el amino y negativa en el ácido. Por eso los aminoácidos se llaman suiterión o ion anfígeno. Es un ion que tiene las dos cargas en la misma molécula. Esto sucede en los grupos amino y ácido del carbono alfa. Pero como dijimos, la riqueza no está en esa parte, sino que está en los grupos R. Los grupos R van a ser 20 totalmente distintos, los que usualmente se usan en las proteínas. Estos son comunes a todos los seres vivos y es otra de las pruebas de la evolución a partir de un ancestro común, que es el uso de un solo juego de 20 aminoácidos para construir toda la riqueza de proteínas de todas las formas de vida que hay en la Tierra. Los grupos R van a ser importantes por dos cosas. Primero,
por lo que es su tamaño o su masa. Su masa va a estar relacionada directamente con la cantidad de carbonos que tengan. Pero segundo, van a ser recontra importantes por sus propiedades con respecto al agua. Y ahora vamos a ver cómo vamos a clasificar los aminoácidos. Los aminoácidos los vamos a clasificar primero los hidrofóbicos. Los hidrofóbicos van a ser de dos tipos. Van a ser los aminoácidos hidrofóbicos que tienen cadenas alifáticas, es decir, de alcanos, donde vamos a encontrar 5 aminoácidos: glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina. Estos aminoácidos en general son de tamaño medio, pero tienen la particularidad de que sus grupos R no van a ser solubles con el agua. Vamos a encontrar también a los aminoácidos aromáticos, que en general van a ser hidrofóbicos, pero su propiedad más importante es que son aromáticos. Vamos a encontrar la fenilalanina y su hermano mellizo, la tirosina, que solamente varían en esto. ¿Sí? Esto es totalmente apolar, es un benceno, y esto es un fenol que va a tener un tipo ácido. Y esto va a ser el triptófano, que el triptófano es súper importante nutricionalmente. Y vamos a tener los que son hidrofílicos. Dentro de los hidrofílicos vamos a tener 4 tipos de aminoácidos. Los que son polares y no tienen carga, que por ejemplo van a tener grupos hidroxilos, la serina y la treonina entre los más importantes. Los que son sin carga y tienen grupos amida, por ejemplo la asparagina y la glutamina. Vamos a tener también 2 tipos de hidrofílicos que van a tener carga: los ácidos, como el ácido aspartico y el ácido glutámico, y los básicos, como la histidina, la lisina y la arginina, que además de ser hidrofílico, presentan carga cuando están en agua. Y vamos a tener también un grupo especial de aminoácidos. El primero es la prolina, que la prolina tiene la particularidad de que su grupo R es cíclico con respecto al amina. Esto es súper importante porque le da una particularidad que cuando se usa, que es que aquí va a poder unirse el siguiente aminoácido. El aminoácido va a estar unido a su vez al grupo R y al carbono alfa. Y vamos a tener también los aminoácidos con azufre. Dentro de los aminoácidos con azufre están 2 de los más importantes. El primero es la metionina, ¿sí? Que es el aminoácido con el que suelen empezar la síntesis de proteínas. Tiene este azufre aquí entre 2 metilos, ¿sí? Esto es importante porque ese azufre no tiene mucha función más que formar un tipo puente tioéster. Pero el otro, que es la cisteína, que tiene este grupo sulfidrilo, que tal como vimos en el video de grupos funcionales, que está aquí, va a poder unirse covalentemente con otro grupo tiol. Entonces, en definitiva, resumiendo, los aminoácidos según su grupo R van a ser hidrofóbicos alifáticos, es decir, los que tienen cadena de carbonos, hidrofóbicos aromáticos, como vimos la fenilalanina y el triptófano, los hidrofílicos, que pueden ser polares sin carga, los que tienen grupo alcohol, los que tienen grupo amido, los ácidos, que van a tener un grupo ácido carboxílico en su cadena R, los básicos, que van a tener aminas en su grupo R, y los especiales como la prolina, que tiene un anillo de 5 átomos donde el nitrógeno del amino está involucrado, y con azufre vamos a tener la metionina, que tiene un puente tioéster, y la cisteína, que se puede usar para unir proteínas distintas a través de sus grupos sulfidrilo. Muy bien, nosotros acá hablamos de los monómeros, ¿sí? Y los monómeros son la base de la construcción de los polímeros. La proteína es un polímero de aminoácidos. ¿Cómo se polimeriza? Va a ser un enlace amidoéster. ¿Qué significa un enlace amidoéster? El enlace amidoéster se forma cuando un grupo amino de un aminoácido reacciona con el grupo ácido del otro. Lo que sucede es que este oxígeno y los 2 hidrógenos se van a ir y va a quedar la unión entre el carbono y el nitrógeno a partir del ácido y del amino anterior. De nuevo, el grupo ácido de un aminoácido reacciona con el amino del otro y van a poder unirse por un enlace amidoéster. La importancia que tiene es que este nitrógeno, este oxígeno, este nitrógeno y los oxígenos estos, todos presentan electrones en sus orbitales p. Esto es súper importante porque va a poder hacer que todo este enlace sea resonante y le va a dar una rigidez estructural sumamente importante. También, al igual que lo que vimos en los ácidos nucleicos, video aquí,
va a tener un extremo amino y un extremo ácido. Es decir, que las proteínas van a presentar también una cadena con dos extremos, una cadena con polaridad. Cuando vamos uniendo los aminoácidos, vamos a formar los péptidos, porque la unión se llama unión peptídica, que es este amidoéster. Son unas cadenas cortas que en general no van a tener más de 50 aminoácidos. Este límite entre péptidos y proteínas es muy discutible, pero en general vamos a hablar de los péptidos cuando tienen 10, 12 aminoácidos, que son los más comunes, ¿sí? Y se usan, por ejemplo, para hormonas. La hormona más conocida son los opioides, que tienen que ver con el bienestar, ¿sí? Las famosas endorfinas son hormonas peptídicas. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener varios aminoácidos unidos y, como ven acá, podemos distinguir el extremo amino libre y el extremo ácido libre, ¿sí? ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener el extremo amino, ¿sí? Un carbono unido al otro por el enlace amidoéster. Aquí tenemos otro enlace amidoéster, otro enlace amidoéster. Fíjense cómo quedan los carbono alfa. Y aquí tenemos los grupos R. Estos grupos R son los que finalmente le van a dar sus propiedades al péptido. Muy bien, las proteínas son lo siguiente, son las cadenas más largas de aminoácidos. Ya cuando pasamos los 50 aminoácidos unidos, vamos a hablar de proteínas. Y tiene más que ver con una cuestión estructural, como vamos a ver, que con las cuestiones de tamaño molecular, ¿sí? Van a ser largas cadenas de aminoácidos, las proteínas, que van a requerir un ordenamiento espacial de sus aminoácidos. La importancia biológica es estructural, porque muchas van a tener intervención en estructuras biológicas y enzimáticas. Y vamos a hablar de la importancia médica, y vamos a ver que tenemos arriba a la derecha la foto del gran César Milstein. César Milstein, premio Nobel de Medicina argentino, estuvo un tiempo viviendo en Bahía Blanca, fue el que ideó la estrategia de los anticuerpos monoclonales, que consistía en la producción de proteínas de anticuerpo en unas células en especial para que puedan ser usados en vacunas. Esto le valió un premio Nobel y es lo que permite varios tratamientos, por ejemplo, contra ciertos tipos de virus y contra los tumores. Sin esta persona, la producción de anticuerpos no hubiera sido posible. Esta persona y todo su equipo, ¿no es cierto? Argentino, premio Nobel, búsquenlo, es sumamente importante lo que ha logrado, ¿sí? También es importante esto contra la industria del COVID, por ejemplo, en la industria del COVID, por ejemplo, los ensayos de anticuerpos se hacen por la producción de una proteína que reconoce, una proteína de COVID que va a ser reconocida por nuestros anticuerpos. Y por último, no menos importante, pero también discutible, es la importancia artística. Y aquí vemos, si ustedes se fijan, un conejo que brilla en la oscuridad. Este conejo fue creado por un brasileño y fue un evento artístico importante porque supone un límite no discutido entre lo ético y lo artístico, ¿sí? Estamos hablando de que la obra de arte es un ser vivo con una modificación genética. Déjenme saber qué piensan de esta modificación de proteínas para uso artístico abajo en los comentarios. Muy bien, como decíamos, al ser muy grandes, las proteínas, al tener muchos aminoácidos, van a necesitar acomodar los grupos R en el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay grupos R que tienen más afinidad por el agua y hay otros que no. En general, las estructuras proteicas van a tratar de esconder lo que es los puntos hidrofóbicos en su estructura, ¿sí? Van a esconderlos y van a dejar presentados hacia afuera los grupos hidrofílicos. Vamos a llamar a estructura primaria a la secuencia de aminoácidos. La estructura primaria en realidad es el orden en el que están unidos los enlaces. Vamos a nombrarlo desde el extremo N hacia el extremo C. El extremo N es donde está el primer aminoácido y el extremo C es donde está el último aminoácido por convención. Esa es la estructura primaria, la secuencia, ¿sí? La estructura secundaria ya implica la disposición espacial de aminoácidos. Particularmente vamos a hablar de tres estructuras, ¿sí? Aquí hay notadas dos. Las hélices alfa, que es un ordenamiento de aminoácidos donde los grupos generalmente chiquititos y no polares van a quedar en el medio y afuera va a quedar, esto que se representa acá como un resorte, son los enlaces peptídicos. Esa es
la hélice alfa. También vamos a ver que hay láminas beta paralelas. En este caso, lo que interaccionan son los grupos secundarios, los grupos R de las proteínas, para formar puentes hidrógeno y establecer como si fuese una suerte de acordeón entre una cadena y otra. Las láminas beta pueden ser paralelas o antiparalelas, según cómo vaya en las direcciones del extremo N al extremo C. En este caso estamos viendo unas láminas antiparalelas porque esta tiene el extremo N, donde la otra tiene el extremo C. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos, es decir, cómo se unen uno atrás de otro. Y la estructura secundaria ya es una disposición espacial de los mismos, de acuerdo a sus propiedades ácidos-bases y las propiedades de interaccionar de sus grupos R. La otra estructura que no la mencionamos, porque es discutida todavía, si bien existe, no hay un canon bien definido, son los giros, que es esta forma que tienen acá las proteínas de darse vuelta y replegarse en el espacio. Esto que vimos, la estructura primaria, determina la estructura secundaria y a su vez va a determinar la estructura terciaria. ¿Qué es la estructura terciaria? Tal como vemos en el GIF de acá arriba a la derecha, es la secuencia y la disposición espacial de las estructuras secundarias en el espacio. Veámoslo así. Esto, esperen que, bueno, no voy a poder parar el GIF, pero fíjense, aquí tenemos una estructura que es hélice, lámina, 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 hélice. Esta secuencia y cómo están en el espacio es la estructura terciaria. La estructura terciaria nos indica cómo están dispuestas las estructuras secundarias. ¿Se entiende? Las estructuras terciarias nos indican cómo se disponen en el espacio las estructuras secundarias. Es decir, dónde están las hélices, dónde están las láminas plegadas y cómo interaccionan entre ellas. Finalmente, hay grupos de proteínas que van a formar una sola proteína. Hay un montón de casos, ¿sí? Y esto es lo que se denomina estructura cuaternaria. Cuando yo tengo dos cadenas aquí indicadas en violeta y en azul, cuando yo tengo dos cadenas distintas que se van a disponer entre sí. ¿Cómo se dispone en el espacio? Es la estructura cuaternaria. No es lo mismo, por ejemplo, acá tenemos una representación del grupo hemo, que esté la cadena roja al lado de la naranja, que esté al lado de la verde aguamarina, supongo que es este color, ¿sí? La disposición en el espacio de varias cadenas es sumamente importante para que una proteína sea funcional, porque lo que le va a terminar dando su función no solamente son los aminoácidos que la componen, sino cómo estos se disponen en el espacio e interaccionan entre sí y con el entorno. Muy bien, entonces, como decíamos, la secuencia de aminoácidos es la que determina las demás estructuras, porque a partir de ella yo voy a poder formar las hélices y las láminas y los giros. ¿Sí? Las proteínas funcionales son las proteínas en su conformación nativa, es decir, que son las que energéticamente son más estables en ese entorno. Y esta energía tiene que ver con los puentes hidrógeno y con cómo reaccionan con sus entornos acuosos. Esto va a estar determinado sobre todo por la temperatura, la entropía y el pH, que va a tener que ver con que si los grupos están ionizados o no. Hay algo sumamente importante que lo vemos a diario, que es la desnaturalización de proteínas. Esto puede darse porque yo corto una proteína, como pasa en el caso de la elaboración de quesos, donde se usan las enzimas coagulantes, los quimos, para degradar la estructura de la caseína. También, y acá entran la modificación de la temperatura y el pH. Si a la temperatura y el pH al que están diseñadas las proteínas son funcionales, a otras temperaturas y pHs no lo serán porque pierden su estructura. Esto lo vemos en la cocción, cómo cambia la textura de la carne cuando la cocinamos, cómo cambia el huevo, que pasa de ser líquido a ser sólido y con cambio de color en el caso de la clara. Y esto es sumamente importante para la inutilización de algunas proteínas. Muchas veces el tratamiento térmico inactiva las proteínas. Ojo, hay proteínas cuya inactivación por pH y temperatura es reversible. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se inutilizan, si se vuelve a las condiciones iniciales de temperatura y pH, vuelven a su estructura.
pero hay otras, como es el caso de la cocción de la carne, donde la desnaturalización es irreversible. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas y dónde las vamos a encontrar? Van a tener 1,5 millones de funciones, ¿sí? Literalmente. Vamos a encontrar proteínas estructurales, por ejemplo el colágeno, que es lo que le da la estructura al tejido conectivo, lo que hace suficientemente blandito, suficientemente duro nuestro cuerpo. Los microtúbulos, que son los que mantienen a las células ordenadas y con su estructura. Y vamos a tener también funcionales. Son las proteínas que tienen que ver con el movimiento. Por ejemplo, la miosina, que hace posible que los músculos se contraigan. También una de las funciones que se han cansado de ver en biología a lo largo de los años escolares es la catalítica, la función de las enzimas. Estas enzimas van a tener, por ejemplo, la capacidad de digerir alimentos o la capacidad de digerir dentro de las células ciertas biomoléculas. También vamos a hablar de que las proteínas van a tener funciones hormonales, como son los péptidos opiáceos, que ya hablamos, tienen que ver con la sensación de felicidad y que lo se dan, por ejemplo, cuando comemos chocolate, o la oxitocina, que es una hormona muy importante en todo lo que es la aparición en los mamíferos y la lactancia en las mujeres. ¿Sí? La oxitocina es una hormona súper importante que va a permitir las contracciones del útero durante el parto para ayudar a salir al bebé, y va a promover que el bebé, cuando mama, pueda producir más leche la madre. Y otras proteínas sumamente importantes con función, ya no hablamos de péptidos como hablamos de opiáceos y de oxitocina, sino proteínas complejas, son la insulina y la hormona del crecimiento. La insulina que toman los diabéticos o quienes deban hacer algún tratamiento con insulina es una proteína súper compleja que debe ser almacenada en frío justamente para que no pierda su estructura y no pierda sus propiedades. Hay tanto insulina como algunas insulinas modificadas para que estén más tiempo en la sangre, para que se degraden menos, y generalmente eso tiene que ver con la glicosilación o adición de grupos de azúcares a estas proteínas. El otro caso más importante y que también tiene que ver con un desarrollo argentino súper exitoso, no fue un premio Nobel, pero tiene mucho que ver, es la hormona del crecimiento. En el INTA La Pampa hay vacas que pueden producir en la leche hormonas del crecimiento. Esto es súper importante y ha sido el tratamiento que se le ha dado, por ejemplo, a Lionel Messi para que pueda revertir lo más posible su condición hereditaria que poseía de baja estatura. Muy bien, espero que haya quedado claro si las propiedades de los aminoácidos son las que terminan determinando las propiedades de las proteínas. Vimos cómo son los aminoácidos, cómo se unen entre ellos y cómo se pliegan en el espacio para llevar a cabo las funciones que van a tener cuando estén en una proteína. Cualquier duda, escribí por Classroom, escribí por mail o déjalo en los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena. No olvides de estar siempre atento cuando hay nuevos videos, de sumarte a los Zooms y de estar atento a las comunicaciones por el Classroom, por el mail y por WhatsApp. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena.